Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Es muy grato poder saludarle hoy lunes 12 de julio del 2021, iniciando una nueva semana de información con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Capturado escuadrón de asalto por el asesinato del presidente de Haití. Estados Unidos emite alerta de seguridad para viajes a México. En Perú, Fujimori repite las denuncias de fraude y pide una auditoría en un mitin en Lima. 6 exmilitares colombianos presuntamente involucrados en el magnicidio de Moise. En España, la policía despeja las plazas de Madrid de jóvenes mientras siguen aumentando los casos de COVID-19. Frustrados España y Portugal por los cambios en viajes de turismo. La economía de Nicaragua será la que menos crecerá en Centroamérica según la CEPAL. La subida del petróleo en plena pandemia impacta a Latinoamérica. 2 iniciativas en California evalúan reparaciones a descendientes de esclavos. La lucha contra la pandemia en Estados Unidos, cepas nuevas y más vacunas. El gobierno federal suministrará ayuda financiera a las víctimas de Surfside. Moratorio de desalojos en California. Uruguay supera el 50% de la población con 2 dosis contra el COVID-19. Y tenemos la nota económica con Leonardo Bonet. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Ante los medios de comunicación, la policía de Haití exhibió a un grupo de hombres acusados de integrar el escuadrón de asalto que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entre los implicados hay ciudadanos colombianos y estadounidenses, según la policía en Estados Unidos. El Departamento de Estado se pronunció sobre esta investigación. Divalicet Cash nos cuenta los detalles al respecto. Un escuadrón de asalto de 26 miembros compuesto por estadounidenses y colombianos asesinó al presidente Jovenel Moïse, dijo la policía haitiana. Agregó que 8 permanecen prófugos mientras Haití se hunde en un caos político sin precedente, sin parlamento activo y con 2 hombres que afirman estar a cargo como primer ministro. Entre el grupo expuesto a los medios de comunicación desde la capital haitiana hay 15 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, presuntamente ex guardaespaldas de la embajada canadiense en esa capital. La policía confirmó también haber dado de baja a 3 sospechosos más. Hoy presentamos a la población a estos asesinos. Eran 26. Capturamos a 17, entre ellos 15 colombianos. Los identificamos con sus pasaportes colombianos. Hay 2 haitiano-americanos entre los capturados. El gobierno de Taiwán confirmó que 11 de los sospechosos fueron arrestados en los terrenos de su embajada luego de que la seguridad descubriera que un grupo de hombres armados había irrumpido en el patio de la propiedad que había sido cerrada por razones de seguridad después del asesinato del presidente Moïse. Mientras tanto, el gobierno estadounidense afirma hacer seguimiento a los últimos acontecimientos en Haití. Estamos definitivamente al tanto del arresto de los ciudadanos estadounidenses en Haití y continuamos monitoreando de cerca la situación. Naciones Unidas asegura también estar en contacto con los líderes haitianos y subrayan la urgencia de llegar a un compromiso político para trazar el camino a seguir en Haití. Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México al advertir de un riesgo máximo por inseguridad en 16 estados. Víctor Hugo Castillo nos informa sobre las razones y sobre las áreas donde hay un incremento de riesgo por crímenes y secuestros. Vamos con la información. Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo
para que venga a Estados Unidos a ayudar. La madre de Roberto Quiroa Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas. No tenemos ninguna protección con este gobierno y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal. Para el señor Juan Antonio Rabasa fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015. Ya me han amenazado de muerte, sí. De todo me han amenazado a mí. Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México. En Nuevo Laredo, más de 57 personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas 3 ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho 58 familias de defender a sus ciudadanos. El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más, porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México. Los habitantes de esta frontera, en un 80% viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar familiar. La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Pasamos a Perú. La candidata a la presidencia peruana, Keiko Fujimori, repitió las acusaciones de fraude ante sus simpatizantes en un mitin el fin de semana recién pasado, aunque sin presentar pruebas. El acto tuvo lugar después de que su equipo legal lanzase una serie de acusaciones para disputar los resultados de las elecciones presidenciales. Pedro Castillo, el candidato de izquierda del Partido Perú Libre, salió victorioso de las urnas por una escasa mayoría según el último recuento de votos. Vamos ahora a lo que es la información que nos llega desde Colombia. 6 militares retirados de nacionalidad colombiana estarían detrás del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La Interpol solicitó el apoyo a las autoridades de Colombia para que le brinden información sobre estas 6 personas. Yair Díaz nos cuenta más desde Bogotá. La información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó que la fuerza pública apoyará las investigaciones que esclarezcan la presunta tortura a la que fue sometido el mandatario haitiano. Hemos dado las instrucciones a nuestra policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación. Por su parte, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, señaló que se prepara todo el soporte táctico militar que apoye las investigaciones de las autoridades haitianas donde involucran a las guerrillas de Colombia. Se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití. Se conformó un equipo de analistas, de investigadores, para recolectar toda la información solicitada. Según el embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, el número de implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, podría aumentar. Es un grupo muy robusto, ¿no? Están capturando ahorita unos 15 por ahí. Hay otros en total. Parece ser unos 26, ¿no? Nosotros lo que queremos en sí es que ellos digan la verdad. El embajador de Haití en Colombia solicitó apoyo internacional para investigar el asesinato de su líder y hace un llamado de urgencia para abordar la crisis de la nación caribeña. Nos vamos a España. Agentes de policía despejaron en la madrugada del sábado recién pasado las plazas del centro de Madrid en las que se produjeron multitudinarias reuniones de jóvenes. De acuerdo con la normativa vigente, las discotecas, los clubes y otros locales nocturnos pueden permanecer abiertos hasta las 3 de la mañana. En otras regiones de España, como Cataluña, los clubes nocturnos permanecerán cerrados durante al menos 15 días debido al aumento de las infecciones por COVID-19. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins que pudimos recabar, Madrid registró más de 2.000 nuevos casos de COVID-19 solo el viernes pasado. Y a propósito de España, fíjese usted que España y Portugal
se sienten muy frustrados por los cambios en viajes de turismo. Vamos con la información. El gobierno de España lamentó este viernes las advertencias francesas a la gente con planes de vacacionar en la península ibérica, mientras los destinos turísticos del sur de Europa están preocupados de que tantos cambios en las reglas debido al coronavirus estén desalentando los viajes. El secretario de Estado de Francia para Asuntos Europeos, Clément Beaune, aconsejó a la gente que evite España y Portugal como destinos al reservar sus vacaciones porque el gobierno francés está considerando restringir los viajes a ambos vecinos ibéricos donde las infecciones por COVID-19 están aumentando. La ministra española del Exterior, Arantxa González Laya, dijo que el aumento actual de casos de COVID-19 no se está traduciendo en más hospitalizaciones e instó a las personas a ser prudentes en su respuesta a las tendencias pandémicas. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Yves Le Drian, instó a las personas a vacunarse contra el COVID-19 antes de viajar. La vacuna es la puerta a España, dijo. Millones de turistas que llegan cada año a España y Portugal son cruciales para la economía y el empleo de los países ibéricos. Ambos esperan que el turismo ayude a impulsar una recuperación económica después de la pandemia. Si los turistas franceses no llegan, sería un duro golpe financiero. A las empresas de turismo ibérico les fue muy mal el año pasado debido a los confinamientos y las restricciones de viajes locales e internacionales debido al coronavirus. Pasamos a Nicaragua. La CEPAL, luego de 3 años de contracción económica, Nicaragua podría tener una leve recuperación al cierre del año 2021, según las estimaciones de diferentes organismos multilaterales. Expertos insisten en que sin un diálogo político entre gobierno y oposición, la estabilidad del país estará en riesgo. Donaldo Hernández nos tiene el informe. La economía de Nicaragua es la que menos crecerá en Centroamérica durante 2021, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo estima un 2% de aumento. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, avisó un crecimiento de 0.2%, mientras que el Banco Mundial proyecta un 0.9%. El economista y catedrático Luis Murillo tiene sus propias proyecciones. Yo en lo particular creo de que vamos a tener vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás un 0.5%. Durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía de Nicaragua ha estado en contracción. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que el 2021 será distinto. El Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento de hasta un 3.5%. El Ministerio de Hacienda incluso presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026. Una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión extranjera directa, inversión privada, para crear los empleos, los mayores y mejores empleos en un país y sobre todo garantice la sostenibilidad del gasto social. Sin embargo, el catedrático Luis Murillo cree que sin un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, la situación no cambiará. Mientras no se resuelva la parte política, vamos a tener como efecto una disminución de la actividad económica, aunque en menor medida. La subida del petróleo en plena pandemia impacta a Latinoamérica, por supuesto, claro que sí. Disparado el precio del petróleo, los grandes exportadores no lograron un acuerdo para aumentar la oferta de crudo que permanece al mismo nivel desde el inicio de la pandemia. En Latinoamérica los países productores celebran, pero los que importan combustibles se están viendo castigados con mayores aumentos en el precio de la gasolina que están asumiendo los consumidores. Vamos con la información. El mundo se está reactivando y demandando más petróleo, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no logró en su reunión más reciente un acuerdo para aumentar la oferta de crudo. El impacto mayor lo sufrirán los países importadores de gasolina. Porque recursos que tenía o no suficientes para satisfacer los efectos de la pandemia van a tener que ser también utilizados
para pagar esa diferencia de incremento del precio del petróleo que se ve reflejada en los productos al final de la cadena de distribución. En la etapa inicial de la pandemia, el petróleo se cotizó en promedio a $15 por barril en abril de 2020. Los países productores acordaron recortar la producción y eso provocó un aumento progresivo del precio. En julio se ha mantenido por encima de los $70 el barril, llegando a niveles que no se veían desde 2018. Los países no productores de la región sienten el castigo de los altos precios del crudo, pero otros como México, Argentina, Brasil y Colombia tendrán ingresos adicionales con los que no contaban. Es un efecto que viene como un bálsamo para los productores. Definitivamente les llega en un momento en que necesitamos dinero en el bolsillo y dinero en las arcas del gobierno y exportaciones para llevar a la balanza de pagos. Entonces es muy positivo para los países productores. Si la OPEP no aumenta su producción, la mayor oferta podría darse a través del fracking en Estados Unidos. Y un precio cercano a $80, pues es un precio muy atractivo para reactivar, por ejemplo, la industria del fracking en Oklahoma, en Texas, en Nuevo México. Echeverry explica que si los precios altos se prolongan por un buen tiempo, los países sí podrían experimentar mayores niveles de inflación. Pasamos a California. Durante décadas se ha debatido el polémico tema de las reparaciones a descendientes de esclavos en Estados Unidos. California puso manos a la obra y trabajan dos iniciativas, una a nivel estatal y otra de la ciudad de Los Ángeles, para estudiar cómo implementar una compensación justa para resarcir el daño y el impacto económico que la esclavitud ha tenido sobre generaciones de afroamericanos. El informe con Verónica Villafañe. California entró en la Unión Americana en 1850 como un estado libre. Su constitución prohibía el comercio de esclavos y la servidumbre involuntaria, pero la realidad, explica el historiador Jorge Leal, fue otra. Aunque no fue tipificada la esclavitud como tal en California, fue practicada en muchas maneras. Por ejemplo, existía una ley de fugitivos donde se permitía que los dueños de personas esclavizadas pudieran recuperar a sus esclavos. También a los dueños de esclavos de otros estados que los traían a California se les permitía seguir practicando la esclavitud con sus súbditos. Eso no se erradica sino hasta después de 1865. En junio, una comisión estatal, la primera en el país, realizó la reunión inaugural para estudiar la historia de la esclavitud en el estado, el legado de leyes antinegras y su impacto en la vida económica actual de los afroamericanos, para luego recomendar reparaciones. Así se expresó uno de los miembros, la secretaria de Estado, Shirley Weber. California tiene la capacidad y el poder para hacerlo, y si no somos nosotros, ¿entonces quién? Por su parte, en una conferencia virtual, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la creación de una coalición de 11 alcaldes, con el objetivo de desarrollar y forjar estrategias para financiar programas de reparaciones dirigidas a un grupo piloto de afroamericanos en sus comunidades. Los legisladores de California quieren hacer es comenzar esta conversación a un nivel local y estatal para que eventualmente estas medidas se tomen a nivel federal. La Comisión Estatal realizará audiencias públicas y presentará un informe de sus hallazgos a la legislatura para junio del 2022. Pasamos a otro tema de la información, la lucha contra la pandemia en Estados Unidos. Cepas nuevas y más vacunas. Datos de la Universidad Johns Hopkins señalan que más de 33 millones de personas en Estados Unidos han sido contagiadas por el COVID-19. Cepas nuevas, mutaciones y terceras dosis de vacunas están siendo debatidas. El informe con Alonso Castillo desde Miami. Las mutaciones del COVID-19 se multiplican a gran velocidad. Las variantes alfa, lambda y delta están al acecho, le dijo a La Voz de América el doctor L.J. Tan, integrante de la Coalición de Acción de Inmunización. Sin embargo, esperan que las vacunas continúen siendo efectivas ante las distintas cepas. ¿Qué tan buena será la efectividad? Dependerá del individuo. Algunos pacientes pueden generar una respuesta predominante contra una parte de la proteína espiga y no será tan eficaz. Y algunos pacientes cubrirán la totalidad de esa proteína y serán tan efectivos como esperamos, un 95%. La transmisión del COVID-19 es un recordatorio que aunque las personas estén vacunadas, es fundamental no descartar los cuidados básicos, afirmó Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial. Tienen que ponerse mascarilla, lavarse las manos, no estar pegados. Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Ante la propagación de las variantes, la farmacéutica Pfizer anunció que buscará la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
ya que de acuerdo al laboratorio, un refuerzo podría aumentar la inmunidad en contra de las variantes. No obstante, dicha agencia, junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, informaron que en este momento quienes estén inmunizados no necesitan una vacuna de refuerzo. Continuamos en la Florida. El gobierno federal suministrará ayuda financiera a las víctimas de Surfside, la tragedia de la torre Champlain Sur de Surfside en Florida, Estados Unidos, además del saldo mortal que aún se sigue recapitulando, ha dejado a cientos de personas sin hogar. Vamos con la información. Mientras continúan las labores de rescate de cuerpos en la torre Champlain Sur de Surfside, queda en evidencia otra huella de esta tragedia: la situación de los sobrevivientes que quedaron sin hogar tras el derrumbe. Desde el comienzo, se activaron diversos mecanismos para ayudar a los damnificados. Una de las agencias involucradas es la Administración de Pequeños Negocios. Nuestra asistencia consiste en préstamos federales a través del fisco, directamente del fisco, del Tesoro, los cuales son préstamos de muy bajo interés y a largo plazo, muy flexibles en cómo calificamos a una persona o a un negocio en este préstamo. Por ejemplo, un individuo puede estar en bancarrota o un negocio puede estar en bancarrota y eso no es un obstáculo para que nosotros podamos ofrecerle un préstamo de desastres para su recuperación. A raíz del desplome del inmueble en el sur de Florida, el pasado 24 de junio, las autoridades del condado de Miami-Dade ordenaron la revisión de estructuras de viviendas multifamiliares con más de 40 años de construcción. Esta semana comenzó el desalojo de otros edificios por posibles fallas estructurales, incluyendo el edificio gemelo del colapsado, Champlain Norte. Inquilinos y propietarios ahora podrían requerir apoyo. Para dueños de casa e inquilinos pueden aplicar para un préstamo federal de los dueños de casa hasta $200,000 y los inquilinos hasta de 40. Esos préstamos están diseñados para ayudarle a reparar o reponer bienes inmuebles, bienes raíces, enseres y para ayudarles, por ejemplo, en procesos de reubicación. El portavoz dijo que ya más de 50 familias han suscrito solicitudes de préstamos federales a través de la agencia y reiteró que se trata de un aporte adicional al de otros organismos que también asisten a las víctimas, como la Cruz Roja, organizaciones del condado y del estado de Florida. Y nos vamos ahora a la otra costa de Estados Unidos, a la costa oeste, en donde el estado de California amplió la moratoria de desalojos para proteger a los inquilinos económicamente afectados por la pandemia del COVID-19. El informe nos lo trae Judith Martín. En el marco de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, algunos de los paquetes de ayuda económica de Estados Unidos tienen como objetivo evitar que los inquilinos que no pueden pagar el alquiler sean desalojados. Y cuando se suponía que ese alivio terminaría en julio, el gobierno estatal de California decidió darles más tiempo a esos inquilinos. Jaylin Bailey es una de las personas beneficiadas por esta medida luego de que perdió su trabajo por la pandemia y terminó sin poder pagar el alquiler. Vivimos todos los días con incertidumbre. Ese es el sentimiento abrumador, la incertidumbre, y es extremadamente difícil concentrarse en otra cosa. Con el objetivo de evitar los desalojos masivos, el estado de California impuso una moratoria a los desalojos y tiene un programa especial que ayuda a los inquilinos a pagar el alquiler. Desde la Red de Defensa contra Desalojos, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los inquilinos a luchar por sus derechos, la abogada Elena Pop agradece que las autoridades hayan ampliado recientemente el plazo de desalojos. Cualquiera que se haya visto afectado por la pandemia, ya sea una pérdida de ingresos o un aumento de los gastos, puede solicitar esta financiación. Aún así, Pop lamenta que muchos propietarios todavía están trabajando para desalojar a los antiguos inquilinos y con la esperanza de cobrar tarifas más altas a los nuevos inquilinos. Son los propietarios los que se niegan a cooperar, principalmente los propietarios cuyos inquilinos pagan menos de lo que podrían obtener. Si pueden, desalojarán a ese inquilino y pondrán a alguien nuevo para cobrar lo que el mercado establece ahora por la unidad. Entonces tenemos toneladas de clientes que completaron la solicitud, pero el propietario no está haciendo su parte. Por su parte, los propietarios también se quejan de la situación. Dicen que muchos inquilinos no están presentando las solicitudes para que los propietarios puedan obtener alivio. Viajamos a Sudamérica. Más de la mitad de la población de Uruguay ya tiene las 2 dosis contra el COVID-19 y el jueves llegaron a 500,000 de vacunas Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos.
La información nos la trae desde Montevideo, Leonardo Lucy. El ritmo de vacunación hizo que en Uruguay más del 50% de la población ya tenga las 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 y la consecuencia inmediata fue una clara baja en los números de contagiados, fallecidos e internados en cuidados críticos. Uruguay, que tiene una población de 3.400.000 personas, adquirió unos 7 millones de vacunas, a las que se sumarán las 500.000 dosis del laboratorio Pfizer donadas por Estados Unidos y que llegaron anoche al aeropuerto. Todos los indicadores muestran que el país salió de la zona de mayor gravedad, aunque aún resta bajar varios escalones para bajar la transmisión comunitaria, afirmó el científico Rafael Radi. Es importante resaltar que la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2, como la Delta, puede generar un nuevo empuje de contagios. El Poder Ejecutivo realizó este jueves un homenaje al grupo de científicos que honorariamente asesoraron al gobierno sobre la pandemia. La mejora en la situación sanitaria del país llevó al presidente Luis Lacalle Pou a autorizar abrir actividades de esparcimiento como los cines y eventos sociales. Sin embargo, la oposición política critica duramente al gobierno y habla incluso de muertes evitables al referirse a los fallecidos con COVID. Ese término es rechazado por el oficialismo y por el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien esta semana fue interpelado en el Parlamento junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La coalición de gobierno con mayoría en el Parlamento respaldó a los ministros. Pasamos ahora a la nota económica de Leonardo Bonet. La Reserva Federal asegura que sus medidas para mantener una baja tasa de interés han proporcionado un apoyo considerable a la economía de Estados Unidos durante su recuperación de la pandemia de coronavirus. En su informe semestral al Congreso sobre medidas de política monetaria, la Fed indica que su plan es mantener ese apoyo hasta que se registre un mayor avance en la recuperación luego de la grave recesión del año pasado. Durante el primer semestre del año, la campaña de vacunación contra el COVID-19 ayudó a reabrir la economía y produjo un fuerte crecimiento, señala el Banco Central, pero advierte que persisten los efectos de la pandemia que afectan a la economía y que el empleo todavía está muy por debajo de sus niveles previos a la pandemia. Según la agencia AP, la Fed ha mantenido su tasa de interés de referencia cerca de cero, mientras sigue comprando 120.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para mantener bajas las tasas de interés a largo plazo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y ante la Comisión Bancaria del Senado. Los legisladores quieren saber en detalle cuándo el Banco Central empezará a reducir las compras de bonos y cuándo empezará a elevar las tasas de interés. El informe reitera los términos empleados por la Fed desde el año pasado, al explicar que no prevé volver a elevar las tasas de interés, sino cuando se alcancen sus metas de empleo máximo e inflación. ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonet desde Washington, D.C. El mundo del entretenimiento ha estado dominado esta semana por noticias procedentes de la Riviera Francesa. El cineasta Todd Haynes presentó en el Festival de Cine de Cannes un documental sobre la banda de rock The Velvet Underground, que incluye escenas filmadas por Andy Warhol, las cuales capturan la energía creativa de Nueva York en la década de 1960. Haynes trabajó con imágenes inéditas compartidas por la viuda del cantante y guitarrista Lou Reed, recordado por la canción Walk on the Wild Side. La película no compite, pero se proyectó en el festival, que concluye el 17 de julio. The Velvet Underground será estrenada en Apple TV Plus el próximo mes de octubre. Matt Damon protagoniza Stillwater, que está siendo exhibida fuera de competencia en Cannes. La película está supuestamente inspirada en el caso de la estudiante estadounidense Amanda Knox y su entonces novio, quienes fueron condenados y luego absueltos de haber dado muerte a la joven británica Meredith Kercher en Italia en 2007. Eso ha sido todo por hoy. Llegamos al término de la primera edición de esta semana de Noticiero Internacional. En una producción de la WTMBN, nuestro agradecimiento
a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. Esperamos que usted tenga un extraordinario lunes y una maravillosa semana. Nos volvemos a juntar mañana acá, en este mismo espacio.